Un muy buen día, mi nombre es Michelle Valeria Castro Vizcaíno y mi compañera es Laura Valentina Ramírez Quintero y somos estudiantes de quinto semestre de licenciatura en educación infantil. En nuestro podcast se hablará sobre los sistemas de evaluación en contextos educativos determinados y la aplicabilidad de estos. Al hablar de evaluación se tiene esta como una acción educacional del estudiante y del maestro, donde se analizan los factores del proceso de aprendizaje como la responsabilidad, la autonomía, la integración, las dificultades, los aprendizajes previos y demás, valorando todo el proceso, todos los elementos y al estudiante para llegar a una conclusión y a la toma de decisiones para mejorar. La evaluación también analiza las causas y factores que motivan a un buen desempeño, rendimiento o participación de los estudiantes. Y asimismo es el propósito para orientar a las estrategias de interacción y de aprendizaje en función de criterios internos y externos. La evaluación en función de criterios internos es la coherencia y la precisión lógica, y la evaluación en función de criterios externos es la incidencia de las posibles repercusiones. Para Force, en 1980, el concepto de la evaluación se aborda en varios niveles. El primero es el nivel teórico, que plantea la evaluación como un comprobante del funcionamiento del sistema educativo para tener un control del cumplimiento de sus funciones. El segundo es el nivel ideológico, que plantea la evaluación como dos funciones. La primera es legitimar y la segunda es eliminar. Y el tercero es el nivel psicopedagógico, que plantea que la evaluación se aplica a los estudiantes y no directamente a las entidades. Los tipos de evaluación o las formas en las que se puede evaluar los aprendizajes son: el primero es la evaluación diagnóstica, que evalúa las fortalezas, las debilidades, los conocimientos y las habilidades del estudiante antes de la formación, antes de ese proceso, y sirve para conocer el punto de partida y es una base para trabajar en los conocimientos que los estudiantes van a adquirir durante todo su proceso formativo. La segunda es la evaluación formativa, que evalúa el rendimiento del estudiante durante la formación y por lo general se produce con regularidad durante todo el proceso de instrucción. Esto es como un repaso para poder revisar la veracidad de la información que está recibida, por si fuera necesaria realizar modificaciones en el método de enseñanza que está utilizando el docente dentro y fuera de su aula de clase. La tercera es la evaluación sumativa, que mide el rendimiento del estudiante al final de todo su proceso de formación. Es como la manera de saber si el estudiante aprendió o no aprendió, y saber si el estudiante aprendió lo que necesitaba saber y qué no aprendió. La evaluación por medidas compara el desempeño del estudiante con el de otro compañero. Esto es como una especie de evaluación grupal o demográfica que ayuda al docente a obtener más medidas y a sacar una conclusión general de lo que está pasando en el grupo. Los sistemas de evaluación en la educación sirven para entender cómo funcionan y qué resultados tienen las políticas públicas. Nosotras sabemos que las políticas públicas raramente se ejecutan tal y como son ideadas, pero no siempre sabemos por qué ni cuáles son los cambios que se logran concretamente. Entender cómo funcionan y qué resultados tienen las políticas públicas requiere de un sistema de monitoreo y de evaluación que facilita o que genere información oportuna y de calidad para alimentar todo ese proceso de la toma de decisiones y de aprendizajes. Estos sistemas permiten también retroalimentar el proceso de diseño de políticas para mejorar los niveles de transparencia y responsabilidad de los funcionarios públicos y lograr con esto una mayor efectividad y una mejor rendición de cuentas. Según los expertos, la evaluación es útil tanto para los docentes como para los alumnos. Es útil para los docentes porque tienen la oportunidad de comunicar a los estudiantes cuáles son esos objetivos y expectativas del aprendizaje, y les permite comprobar la eficacia de los métodos de enseñanza que están utilizando.
Y en el caso de los estudiantes, la evaluación puede servir como una motivación positiva para lograr un reconocimiento a su esfuerzo a través de las calificaciones y que les obliga a revisar en materia de estudio anterior, consolidando el aprendizaje para aclarar ideas. El currículo de cada asignatura debe contener no solo los objetivos, ni los contenidos, ni la metodología didáctica que se aplica dentro del aula, sino también los criterios de evaluación del grado de adquisición de competencias y logro de objetivos, para adaptarlos a cada etapa educativa. Los maestros son los encargados de realizar esa observación continua que requiere el proceso de evaluación, y según los objetivos que se pretenden evaluar, se recurre al tipo de prueba que mejor se ajuste a la necesidad del estudiante. A la hora de realizar la evaluación se distinguen varios sistemas o técnicas que se utilizan de forma complementaria, que son la observación, las pruebas, la revisión de tareas y demás. Y la aplicabilidad de los sistemas de evaluación está dividido ya en 3 fases. La primera es la evaluación inicial, que es el inicio de todo proceso educativo y que tiene como función concreta cubrir y definir los conocimientos previos del estudiante y sus competencias. Esto todo con respecto al currículo que se pretende desarrollar y sus necesidades. La evaluación procesual consiste en la valoración a través de la recogida continua y sistemática de datos, del funcionamiento de un centro educativo, de un programa educativo, del proceso de aprendizaje del estudiante y de la eficacia del profesor. Y la evaluación final se realiza ya al final del ciclo, que es decir, una vez finalizada la etapa educativa de cada estudiante. Con esta evaluación se comprueba en qué medida los estudiantes han alcanzado los objetivos propuestos al inicio del proceso escolar. La conclusión que se puede dar es tener en cuenta la evaluación como un método que puede ser utilizado en contextos educativos de manera articulada para un mejor proceso de aprendizaje para el estudiante y un mejor proceso de aprendizaje para el docente. También tener en cuenta que la evaluación debe ir regida a las necesidades específicas de cada estudiante, tanto individualmente como grupalmente, satisfaciendo así su proceso educativo de manera equilibrada. Así finaliza nuestro podcast sobre sistemas evaluativos en la educación.